A los 65 años me encontré parada frente a mi propia casa de playa, en Marbella, mientras mi yerno Adrián me gritaba desde la terraza: «No hay lugar para ti aquí, vieja parásita. Fuera». Las llaves temblaron en mis manos cuando vi a mi propia hija Nerea detrás de él, en completo silencio, permitiendo que me humillara. Había manejado 2 horas desde Sevilla, esperando encontrar mi refugio vacío como siempre. En su lugar, mi casa había sido invadida por toda su familia. Mis muebles estaban arruinados, mi jardín destruido, y mis objetos más preciados habían desaparecido. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa mañana de sábado conduje desde Sevilla hasta mi casa de playa en Marbella, como había hecho cientos de veces durante los últimos 15 años. El trayecto de 2 horas era familiar y relajante. La autopista que serpentea hacia la costa, el cambio gradual del paisaje sevillano hacia las montañas malagueñas, y finalmente el olor a mar salado que anunciaba mi llegada al Mediterráneo. Esta casa representaba todo lo que había logrado en la vida. Cada euro invertido, cada reforma, cada mejora había sido pagada con mi trabajo como administrativa en una empresa textil durante 40 años. Cuando giré hacia mi calle privada, noté inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Había 3 autos desconocidos estacionados en mi entrada, ocupando completamente el espacio que siempre mantenía libre. Música alta resonaba desde el interior de la propiedad. Voces de niños gritando y el sonido de chapoteos en la piscina que yo había instalado el año anterior. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mientras estacionaba en la calle, sentí esa opresión familiar en el pecho, ese sexto sentido que desarrollas con los años y que te advierte cuando algo no está bien. Al bajar del auto, el impacto de lo que vi me dejó completamente sin aliento. Mi hermoso jardín mediterráneo, que yo misma había diseñado y cuidado durante años, estaba devastado. Botellas de cerveza vacías y latas de refrescos se esparcían por todo el césped, perfectamente cuidado. Mis rosales premium, que me habían costado más de 300 euros cada uno, tenían ramas rotas y pétalos pisoteados. Los niños corrían descalzos por la terraza, usando mis elegantes muebles de exterior como obstáculos para sus juegos. Las sillas de mimbre que había importado especialmente desde Valencia estaban cubiertas con toallas húmedas, ropa sucia y restos de comida. Mi mesa de cristal templado tenía marcas de vasos y platos sin protección. Caminé lentamente hacia la entrada principal, las llaves pesando en mis manos como nunca antes, sintiendo cómo cada paso me acercaba a una realidad que no quería aceptar. Fue entonces cuando lo vi. Adrián, mi yerno, apareció en la puerta principal como si fuera el dueño absoluto del lugar. Llevaba únicamente un traje de baño, con el torso desnudo y una cerveza en la mano, mirándome con una expresión de molestia absoluta, como si yo fuera una intrusa inoportuna en mi propia propiedad. «¿Qué diablos haces aquí, Elena?», me preguntó Adrián con un tono despectivo que jamás había escuchado dirigido hacia mí. «Esta propiedad ahora es nuestra. No tienes derecho a presentarte sin avisar». Sus palabras cayeron como bofetadas, pero lo que más me dolió fue ver a mi hija Nerea aparecer detrás de él, sosteniendo a mi nieta Aitana de 8 años en brazos, sin decir una sola palabra en mi defensa. «Adrián, esta es mi propiedad», logré articular con voz temblorosa, sintiendo cómo las miradas de mis propios nietos se clavaban en mí desde la terraza. Mi nieto Iker, de 12 años, dejó de jugar en la piscina para observar la escena, claramente confundido por la hostilidad de su padre hacia su abuela. «¿Tu propiedad?», se burló Adrián, alzando la voz deliberadamente para que los vecinos pudieran escuchar desde sus balcones. «Mira, viejita, ya no estás en condiciones de manejar esta responsabilidad. Deberías estar agradecida de que nos hagamos cargo de todo esto antes de que lo pierdas por tu situación mental». Esas últimas palabras me helaron la sangre. ¿Situación mental? ¿De qué diablos estaba hablando?
Nunca en mis 65 años había tenido problemas cognitivos de ningún tipo. Trabajaba hasta el mes pasado, manejaba perfectamente mis finanzas y mantenía correspondencia con amigos de toda España. Mientras Adrián continuaba con sus insultos, mis ojos recorrieron rápidamente el interior de la propiedad que podía ver desde la entrada. Mi corazón se encogió al darme cuenta de que faltaban objetos fundamentales. El reloj de pared antiguo que había pertenecido a mi difunto esposo. Emilio ya no estaba en su lugar habitual sobre la chimenea. Las fotografías familiares enmarcadas en plata que adornaban la mesa del salón habían desaparecido completamente. «Abuela Elena, ¿por qué papá te está gritando?», preguntó inocentemente Aitana, haciendo que Nerea la apartara rápidamente de la conversación. Por primera vez en todo este intercambio, mi hija me dirigió la mirada, pero en lugar de amor o respeto, vi algo que me destrozó. Culpabilidad mezclada con determinación fría. «Niños, vayan a jugar adentro», ordenó Nerea con voz firme. «Los adultos necesitamos hablar». Iker obedeció reluctantemente, pero pude ver en sus ojos que algo no le parecía correcto en toda esta situación. Adrián dio un paso más cerca, invadiendo deliberadamente mi espacio personal. «Escúchame bien, Elena. Ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien contigo. Hemos estado cuidando esta propiedad durante meses porque tú ya no tienes la capacidad mental para hacerlo. Es hora de que aceptes la realidad y nos dejes manejar las cosas apropiadamente». Sus mentiras eran tan descaradas que por un momento me quedé sin palabras. Durante los últimos 6 meses había visitado esta propiedad religiosamente cada 15 días, como había hecho durante más de una década. Jamás había mostrado signos de deterioro mental, y desde luego nunca les había pedido que cuidaran nada. Mientras procesaba sus acusaciones, mi vista se dirigió hacia la cocina abierta, donde pude ver que mis electrodomésticos premium habían sido reemplazados por modelos más baratos. Mi cafetera italiana de 800 euros, que había sido un regalo para mí misma después de mi jubilación, ya no estaba. En su lugar había una máquina genérica que costaba menos de 50 euros. «Necesito entrar a recoger algunas de mis pertenencias», dije con toda la dignidad que pude reunir, intentando mantener la calma mientras mi mente trabajaba rápidamente para entender qué estaba sucediendo realmente. «Solo 5 minutos», insistí, aprovechando que Aitana había comenzado a llorar después de escuchar los gritos. «Necesito mi medicación para la presión arterial. Está en el dormitorio principal». Era una mentira piadosa, pero necesitaba una excusa que Adrián no pudiera rechazar fácilmente, sin parecer completamente inhumano frente a los pequeños. Nerea me lanzó una mirada extraña, sabiendo perfectamente que no tomaba medicamentos para la tensión, pero Adrián, claramente molesto por el llanto de su hija, cedió con irritación. «3 minutos, Elena, y no toques nada más», gruñó mientras consolaba a Aitana. Caminé hacia el interior con pasos medidos, tratando de no mostrar la desesperación que sentía por dentro. El salón principal había sido completamente redecorado. Mis elegantes cortinas de lino blanco habían sido reemplazadas por unas baratas de poliéster en colores llamativos. Los cojines artesanales que había comprado en Marruecos durante mi luna de miel con Emilio ya no estaban por ningún lado. Al subir las escaleras hacia mi dormitorio, sentí una punzada de dolor al ver que incluso las barandillas habían sido modificadas. Había instalado pasamanos de hierro forjado auténtico, pero ahora había unos genéricos de aluminio pintado que desentonaban completamente con la arquitectura mediterránea original. Una vez dentro del dormitorio, cerré la puerta con cuidado y comencé a revisar rápidamente. Mi tocador de caoba, una herencia familiar de 4 generaciones, seguía allí, pero todos mis joyeros habían desaparecido. Abrí el cajón superior donde siempre guardaba documentos importantes, esperando encontrarlo vacío, pero para mi sorpresa contenía papeles que no reconocí. Con las manos temblando, saqué una carpeta manila que jamás había visto antes. Al abrirla, mi mundo se tambaleó completamente.
Dentro había un informe médico con mi nombre, fechado 3 meses atrás, firmado por un tal Dr. Ramírez Sánchez. El diagnóstico era devastador. Demencia senil moderada con episodios de confusión severa y pérdida progresiva de la capacidad para manejar asuntos financieros. Seguí leyendo con horror creciente. El reporte detallaba supuestos síntomas que jamás había experimentado: desorientación temporal, olvidos frecuentes, incapacidad para reconocer familiares y comportamiento errático. Cada línea era una mentira absoluta, pero estaba redactada con terminología médica tan convincente que cualquier autoridad legal la habría considerado auténtica. Debajo del reporte médico encontré copias de solicitudes legales para transferir la titularidad de la vivienda. Los documentos estaban dirigidos al registro de la propiedad de Málaga, solicitando que la escritura fuera transferida a nombre de Nerea bajo la figura de herencia anticipada por incapacidad mental del titular original. Mi respiración se aceleró cuando descubrí una tercera serie de papeles: correspondencia entre Adrián y un abogado llamado licenciado Morales Vega. Las cartas discutían estrategias para acelerar el proceso de transferencia antes de que la paciente se deteriore más y surjan complicaciones familiares adicionales. Escuché pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente fotografié todos los documentos con mi teléfono móvil, guardé los papeles exactamente como los había encontrado y cerré el cajón. Cuando Adrián abrió la puerta bruscamente, yo estaba parada frente al espejo, aparentando buscar algo en mi bolso. «¡Se acabó el tiempo!», anunció con tono amenazante. «Ya encontraste lo que necesitabas, ¿verdad?» «Sí», respondí con una calma que no sentía por dentro. «Ya tengo todo lo que vine a buscar». Mientras bajaba las escaleras, mi mente procesaba rápidamente la magnitud de la traición. No se trataba simplemente de una invasión impulsiva o un aprovechamiento oportunista. Esto era un plan meticulosamente elaborado para robarme legalmente todo lo que había construido durante décadas de sacrificio y trabajo honesto. Al salir de la vivienda, fingí una despedida cordial mientras por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando la información que acababa de descubrir. «Gracias por permitirme entrar», murmuré, sabiendo que cada palabra que decía era parte de una actuación que podría salvar todo lo que poseía. Adrián y Nerea intercambiaron una mirada cómplice, que ahora adquiría un significado completamente diferente. No era la complicidad típica de una pareja, sino la conspiración silenciosa de dos estafadores que creían haber ejecutado el crimen perfecto. Durante el trayecto de regreso a Sevilla, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Recordé la insistencia extraña de Nerea durante los últimos 4 meses para que visitara a un médico especialista que supuestamente podría ayudarme con mis pequeños olvidos. Yo había rechazado la sugerencia porque, francamente, no tenía ningún olvido significativo. Pero ahora comprendía que esas citas médicas eran intentos de conseguir un diagnóstico real que respaldara sus documentos fraudulentos. También recordé las preguntas aparentemente inocentes que Adrián me había hecho sobre los detalles financieros de la propiedad. Hacía 3 meses, durante una cena familiar, había comentado casualmente sobre el valor actual del inmueble en el mercado malagueño. «Solo por curiosidad, suegra, ¿cuánto crees que vale ahora la casita de Marbella?» En ese momento pensé que era simple conversación, pero ahora veía que estaba calculando exactamente cuánto podrían obtener de su robo. Las llamadas telefónicas nocturnas que Nerea había estado recibiendo durante las últimas semanas también cobraron sentido. Siempre se disculpaba diciendo que era trabajo, pero las conversaciones eran susurradas y terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Evidentemente estaba coordinando los detalles finales de su estafa con el abogado corrupto. Pero lo que más me dolía era reconocer las señales de distanciamiento emocional que había estado ignorando. Nerea había dejado de llamarme mamá de manera natural, reemplazándolo por un frío Elena en las conversaciones familiares.
Las invitaciones a celebraciones se habían vuelto escasas, y cuando sí me incluían, tanto ella como Adrián parecían tensos e impacientes durante toda la velada. Al llegar a mi apartamento en Sevilla, revisé inmediatamente mis estados bancarios online. Mi intuición me llevó a verificar las cuentas de ahorro que había estado utilizando para enviarle dinero mensualmente a Nerea. Durante el último año había transferido más de 12.000 euros para ayudar con los gastos de los niños y emergencias familiares inesperadas. Ahora me daba cuenta de que ese dinero probablemente había financiado los honorarios del abogado corrupto y los sobornos necesarios para conseguir la documentación médica falsificada. Había estado pagando literalmente por mi propia destrucción financiera. Esa noche, mientras revisaba meticulosamente las fotografías que había tomado de los papeles fraudulentos, descubrí detalles aún más inquietantes. El doctor Ramírez Sánchez, que firmaba el diagnóstico falso, tenía un número de colegiado que no correspondía con los registros oficiales del Colegio de Médicos de Andalucía. Una búsqueda rápida en Internet confirmó mis sospechas. Ese médico había sido sancionado anteriormente por prácticas irregulares. La conspiración era mucho más profunda de lo que inicialmente había imaginado. No solo habían falsificado mi condición mental, sino que habían construido una red completa de complicidades profesionales para respaldar legalmente su fraude. El lunes por la mañana, armada con todas las evidencias fotográficas y una determinación férrea que no había sentido en décadas, conduje directamente al centro de Sevilla para buscar representación legal. No iba a permitir que me robaran el fruto de 40 años de sacrificios sin presentar batalla. Había investigado durante todo el domingo y seleccionado cuidadosamente al bufete Jiménez Asociados, especialistas en derecho inmobiliario y estafas patrimoniales. Su reputación en casos complejos de fraude familiar era impecable, y varios testimonios online confirmaban su efectividad contra este tipo de crímenes sofisticados. La secretaria me recibió con cortesía profesional, pero pude percibir cierta sorpresa cuando solicité una consulta urgente. Señora, necesito hablar inmediatamente con un letrado especializado en falsificación de informes médicos y apropiación indebida de bienes inmuebles. Declaré con una firmeza que me sorprendió a mí misma. 30 minutos después me encontraba frente al licenciado Roberto Jiménez, un hombre de aproximadamente 50 años, con experiencia visible en su rostro y una biblioteca legal impresionante detrás de su escritorio. Le presenté sistemáticamente todas las pruebas, las fotografías de los informes falsificados, los registros bancarios de mis transferencias y una cronología detallada de los comportamientos sospechosos que ahora cobraban sentido. «Señora Elena», me dijo después de revisar meticulosamente cada imagen, «esto constituye una estafa patrimonial de gran envergadura. Estamos hablando de falsificación de documentación médica, conspiración para cometer fraude, apropiación indebida de bienes inmuebles y posiblemente lavado de dinero si han estado alquilando ilegalmente su residencia». Sus palabras confirmaron mis peores temores, pero también encendieron una llama de esperanza. «¿Qué opciones tengo?», pregunté, preparada para invertir todos mis ahorros en recuperar lo que me pertenecía legítimamente. El abogado desplegó una estrategia multifacética que atacaría simultáneamente todos los frentes de la conspiración. Primero, presentaríamos una denuncia penal por falsificación de documentos ante la Fiscalía de Málaga. Segundo, iniciaríamos un proceso civil urgente para anular cualquier transferencia de titularidad que pudiera haberse realizado. Tercero, solicitaríamos medidas cautelares inmediatas para impedir que continuaran habitando ilegalmente mi residencia. Necesitaremos también un informe psiquiátrico auténtico que demuestre su plena capacidad mental, explicó mientras tomaba notas. ¿Ha visitado recientemente algún especialista por cualquier motivo? Afortunadamente, 6 meses atrás había realizado un chequeo neurológico completo como parte de mis exámenes anuales de jubilación. Los resultados habían sido perfectos. Capacidad cognitiva excelente, memoria intacta
y función ejecutiva superior al promedio para mi edad. Esos informes médicos auténticos serían la munición perfecta contra sus mentiras fabricadas. El licenciado Jiménez calculó que los honorarios legales totales rondarían los 8.000 euros, incluyendo todos los procedimientos penales y civiles. Era una inversión considerable, pero tenía suficientes ahorros acumulados durante mis años de trabajo. Irónicamente, el dinero que había estado guardando para dejarle como herencia a Nerea ahora se convertiría en el instrumento de su castigo legal. Una cosa más, señora Elena, agregó el abogado con expresión seria. Este tipo de casos pueden volverse emocionalmente devastadores cuando involucran familia directa. ¿Está completamente segura de que quiere proceder con todas las consecuencias legales? Una vez que iniciemos, no habrá vuelta atrás. Mi respuesta fue inmediata y sin vacilación. Licenciado, me han robado no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. Han utilizado mi amor maternal como arma contra mí. Quiero que enfrenten todas las consecuencias de sus actos, sean cuales sean. Durante los siguientes 5 días, el bufete Jiménez y Asociados trabajó con una precisión y velocidad que me impresionó profundamente. El licenciado Roberto había movilizado todo su equipo legal para construir un caso hermético que destruiría completamente la estafa de mis familiares. El miércoles recibí una llamada que cambiaría todo el curso de los acontecimientos. Señora Elena, tenemos noticias extraordinarias, me informó el jurista con evidente satisfacción en su voz. Hemos conseguido una orden judicial de desalojo inmediato. El juzgado de primera instancia de Marbella ha aceptado nuestras pruebas y ha declarado nula cualquier ocupación de su residencia. Mi corazón se aceleró al escuchar estas palabras. Después de décadas construyendo esa vivienda con mi esfuerzo, finalmente la justicia reconocía mi derecho legítimo de propiedad. Además, continuó el abogado, el informe pericial que encargamos ha confirmado categóricamente que el diagnóstico del doctor Ramírez Sánchez es completamente fraudulento. Los especialistas han detectado inconsistencias técnicas evidentes que demuestran falsificación deliberada. El perito neurológico había comparado mi evaluación cognitiva auténtica de 6 meses atrás con el reporte falsificado. Las diferencias eran tan groseras que cualquier profesional médico competente las habría identificado inmediatamente. Mi puntuación real en las pruebas de memoria había sido de 94 sobre 100, mientras que el informe falso alegaba un deterioro severo del 30%. El doctor Ramírez Sánchez ha sido citado por el Colegio Médico para una investigación disciplinaria, agregó el licenciado Jiménez. Su licencia profesional está suspendida provisionalmente mientras se esclarecen todas las irregularidades. Pero la noticia más satisfactoria llegó el viernes por la tarde. Señora Elena, necesita sentarse para escuchar esto, me advirtió mi representante legal con tono triunfante. Hemos descubierto que Adrián ha estado alquilando ilegalmente su propiedad a turistas durante los últimos 4 meses. Tenemos registros bancarios que prueban ingresos de al menos 6.000 euros mensuales que no ha declarado a Soy Hacienda. La ironía era deliciosa. Mientras planeaban robarme legalmente mi casa, ya la estaban explotando comercialmente sin mi conocimiento ni consentimiento. Habían convertido mi refugio personal en un negocio clandestino de alquiler vacacional. Los huéspedes que tenían reservada la próxima semana han sido contactados por la policía local de Marbella, explicó el jurista. Obviamente sus contratos son nulos porque Adrián no tenía autoridad legal para alquilar una propiedad ajena. El lunes siguiente, acompañé personalmente a los agentes judiciales y policiales que ejecutarían la orden de desalojo. Durante el trayecto hacia Marbella, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. Sabía que este enfrentamiento sería definitivo para establecer quién controlaba realmente mi patrimonio. Al llegar a la urbanización, vi varios vehículos oficiales estacionados frente a mi residencia. El oficial judicial llevaba en sus manos todos los documentos necesarios
para restituir legalmente mi posesión. 2 agentes de la policía local flanqueaban la entrada, preparados para intervenir si la familia ofrecía resistencia. Cuando tocaron el timbre, fue Nerea quien abrió la puerta. Su rostro palideció instantáneamente al ver la comitiva oficial y a mí parada detrás de ellos, con expresión serena pero implacable. «Buenos días, señora», declaró solemnemente el oficial judicial. «Traemos una orden de desalojo inmediato emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella. Tienen exactamente 2 horas para abandonar estas instalaciones con todas sus pertenencias personales». La expresión de Nerea pasó del shock inicial al terror absoluto cuando el oficial judicial comenzó a leer formalmente los cargos penales que pesaban sobre ella y su esposo. Además del desalojo, debo informarles que están siendo investigados por falsificación de documentación médica, estafa patrimonial agravada, apropiación indebida de bienes inmuebles y explotación comercial ilegal de propiedad ajena. Adrián apareció desde el interior de la casa con el rostro descompuesto. Sus manos temblaban mientras sostenía algunos papeles que evidentemente eran contratos de alquiler turístico. Al ver a los funcionarios oficiales y especialmente al verme a mí parada allí con total tranquilidad, comprendió inmediatamente que su esquema había colapsado por completo. «Mamá, por favor», murmuró Nerea con voz quebrada. «Podemos solucionarlo entre familia. No hace falta involucrar a las autoridades». Mi respuesta fue fría como el hielo. «Ya no somos familia, Nerea. La familia no roba, no miente, y desde luego no falsifica diagnósticos médicos para destruir a sus seres queridos». El policía local intervino con autoridad. «Señores, tienen exactamente 120 minutos para recoger únicamente sus pertenencias personales. Cualquier objeto que pertenezca originalmente a esta vivienda debe permanecer aquí. Nuestro inventario judicial especifica qué elementos pueden llevarse y cuáles no». Mientras ellos corrían frenéticamente recogiendo maletas, yo caminé lentamente por mi hogar recuperado, documentando mentalmente todos los daños y robos que tendría que reportar posteriormente. Mi televisor de pantalla grande había sido reemplazado por uno más pequeño y barato. Los electrodomésticos premium de la cocina habían desaparecido, sustituidos por versiones económicas que probablemente habían vendido para financiar sus gastos legales. El licenciado Jiménez llegó durante la segunda hora de desalojo, con noticias aún más devastadoras para los conspirators. «Elena, acabamos de recibir comunicación oficial de Hacienda», anunció con satisfacción evidente. «Han iniciado una investigación fiscal contra Adrián por ingresos no declarados. Los 6.000 euros mensuales que obtuvo, alquilando ilegalmente su casa, constituyen evasión tributaria». Adrián, que estaba cargando una maleta hacia su automóvil, se detuvo en seco al escuchar estas palabras. Su rostro adquirió un color cenizo cuando comprendió que además de enfrentar cargos penales, ahora debería pagar impuestos atrasados, multas fiscales y recargos por ocultación de ingresos. «Las multas de Hacienda», continuó explicando mi representante legal, «ascienden a 25.000 euros cada uno, más los impuestos evadidos con intereses de demora. Estamos hablando de una sanción económica total superior a 60.000 euros». Nerea se desplomó sobre una silla de plástico que habían sacado al jardín, llorando desconsoladamente mientras Iker y Aitana la miraban sin comprender completamente qué estaba sucediendo. Los niños sabían que algo terrible había ocurrido, pero su inocencia los protegía de entender la magnitud de la traición que sus padres habían cometido contra su abuela. Cuando el plazo de desalojo se cumplió, los agentes verificaron que la vivienda quedara completamente desocupada. Adrián intentó un último acercamiento desesperado. «Elena, por favor, piensa en los niños. Ellos no tienen culpa de nada. No los castigues por nuestros errores». Mi corazón se partió al ver a mis nietos subiendo al automóvil familiar, pero mi determinación permaneció inquebrantable. «Los niños son exactamente la razón por la cual esto tiene que suceder, Adrián. Necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias
y que el robo y la mentira siempre tienen un precio que pagar. Las semanas siguientes al desalojo trajeron una cascada de consecuencias que ni siquiera yo había anticipado completamente. El licenciado Jiménez me mantuvo informada diariamente sobre cómo se desarrollaba la ruina sistemática de quienes habían intentado destruirme. La primera avalancha de problemas llegó a través de los turistas que habían reservado estancias en mi residencia durante los próximos 3 meses. Adrián había cobrado anticipos de entre 800 y 1.200 euros por semana, prometiendo una experiencia de lujo en una villa mediterránea exclusiva. Cuando estos huéspedes llegaron y encontraron la propiedad cerrada y sellada por orden judicial, las demandas comenzaron a llover. «Elena», me informó mi abogado con una sonrisa que no podía ocultar, «tenemos registros de al menos 15 familias que pagaron por adelantado sus vacaciones. Adrián debe reembolsar aproximadamente 18.000 euros en reservas canceladas, más los gastos adicionales que estos turistas han tenido que cubrir para encontrar alojamiento alternativo. Pero la situación se complicó aún más cuando descubrimos que mi yerno había registrado la operación en plataformas digitales internacionales como Airbnb y Booking, utilizando fotografías profesionales de mi hogar y descripciones completamente fabricadas donde se presentaba como el propietario hospedador. Su perfil había acumulado más de 50 reseñas positivas, construyendo una reputación comercial basada enteramente en mi patrimonio robado. Las plataformas digitales suspendieron inmediatamente todas sus cuentas cuando recibieron la documentación legal que probaba su actividad fraudulenta. Esto no solo eliminó sus ingresos futuros, sino que también activó cláusulas de penalización que lo obligaban a compensar económicamente a las empresas por violación de sus términos de servicio. La situación financiera de Adrián es catastróficamente peor de lo que inicialmente calculamos, me explicó el jurista durante nuestra reunión semanal. Entre las multas fiscales, las demandas de turistas estafados, las penalizaciones de plataformas digitales y nuestros honorarios legales, está enfrentando una deuda total que supera los 90.000 euros. La ironía era deliciosa y devastadora a la vez. Habían planeado robarme una residencia valuada en aproximadamente 400.000 euros para resolver sus dificultades económicas. Pero sus métodos criminales habían generado costos que superaban el 20% del valor total de la propiedad que codiciaban. Durante este periodo, Nerea intentó contactarme repetidamente a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y hasta cartas escritas a mano que dejaba en el buzón de mi apartamento sevillano. Sus súplicas seguían el mismo patrón desesperado. Pedía perdón, prometía reparar todo el daño causado y suplicaba que pensara en el bienestar de Iker y Aitana. Una de sus cartas fue particularmente emotiva. «Mamá querida, sé que hemos cometido errores terribles, pero somos tu familia. Los niños preguntan todos los días por su abuela Elena. Aitana llora porque no entiende por qué ya no vienes a visitarnos. Por favor, dame una oportunidad de explicarte todo lo que pasó». Sin embargo, cada intento de reconciliación llegaba acompañado de nuevas revelaciones sobre la profundidad de su traición. El licenciado Jiménez había contratado un investigador privado que descubrió que durante los últimos 8 meses, mientras ejecutaban su plan, habían estado difundiendo rumores sobre mi supuesta demencia entre familiares lejanos y vecinos de Sevilla. Después de 3 semanas de súplicas constantes y manipulación emocional por parte de Nerea, llegó el momento de tomar la decisión más dolorosa pero necesaria de toda mi vida. Era una tarde lluviosa de octubre cuando finalmente respondí a una de sus llamadas telefónicas. «Mamá, gracias por atender», sollozó inmediatamente al escuchar mi voz. «Por favor, necesitamos hablar. Los niños están sufriendo mucho sin ti. Aitana ha empezado a tener pesadillas y pregunta constantemente cuándo volverá la abuela Elena a casa». Sus palabras fueron como dagas clavándose en mi corazón maternal, pero me mantuve firme en mi resolución. Nerea, durante 65 años
He sido una madre que antepuso el bienestar de su familia a todo lo demás. Trabajé durante 4 décadas para construir un patrimonio que pudieran heredar ustedes y los pequeños. Y así me pagaron. Mamá, por favor, te juro que todo fue idea de Adrián. Mintió desesperadamente. Yo solo seguí sus planes porque tenía miedo de contradecirlo. Tú sabes cómo es él cuando se pone violento. Esta nueva mentira me confirmó que no había arrepentimiento genuino, sino únicamente pánico por las consecuencias que estaban enfrentando. Nerea, yo estuve presente cuando firmaste voluntariamente todos los papeles del abogado corrupto. Te vi participar activamente en la planificación de mi destrucción. No me insultes con más falsedades. Al día siguiente tomé la medida más radical pero necesaria para proteger lo que quedaba de mi patrimonio y mi dignidad. Conduje hasta el despacho notarial donde había redactado mi testamento 5 años atrás, llevando conmigo toda la documentación legal de la estafa que habían intentado perpetrar contra mí. «Señora Morales», me saludó cordialmente el notario público. «¿En qué puedo asistirla hoy? Vengo a anular completamente mi testamento anterior y redactar uno nuevo que excluya totalmente a mi hija Nerea y su descendencia de cualquier herencia futura», declaré con una determinación que sorprendió incluso al experimentado funcionario judicial. Durante las siguientes 2 horas, reestructuramos completamente mi legado testamentario. La casa de Marbella, mis ahorros bancarios y mis pertenencias personales serían donadas íntegramente a organizaciones benéficas dedicadas a proteger los derechos de personas mayores víctimas de abuso familiar. Era una decisión que garantizaba que mi patrimonio ayudaría a otros ancianos en situaciones similares, en lugar de beneficiar a quienes habían tratado de aprovecharse de mí. Pero la medida más impactante fue la eliminación inmediata de todo el apoyo económico que había estado proporcionando mensualmente. Durante los últimos 6 años, había transferido religiosamente 1.200 euros cada mes para ayudar con los gastos educativos de Iker y Aitana, además de contribuciones adicionales para emergencias familiares. «A partir de hoy», le expliqué al notario, «ceso toda asistencia financiera voluntaria hacia mi hija y su familia. Han demostrado que mi generosidad solo alimentaba su codicia y su falta de respeto». Esa misma tarde, envié una carta certificada a la dirección temporal donde se habían mudado después del desalojo. El contenido era breve pero definitivo. «Nerea, después de reflexionar profundamente sobre todo lo ocurrido, he decidido terminar permanentemente nuestra relación familiar. No recibirán más apoyo económico de mi parte y han sido excluidos completamente de mi herencia. Esta decisión es irrevocable». La respuesta llegó 2 días después en forma de una visita inesperada. Nerea apareció en la puerta de mi apartamento con Iker y Aitana, claramente utilizando a los pequeños como escudo emocional para intentar quebrar mi resolución. «Abuela Elena», me dijeron los niños con voces quebradas por la confusión. «¿Por qué ya no nos quieres? ¿Qué hicimos mal?» Ver a mis nietos parados en el umbral de mi apartamento, con sus caritas confundidas y ojos llenos de lágrimas, fue uno de los momentos más desgarradores de toda esta pesadilla familiar. Pero también fue el momento que me confirmó que Nerea estaba dispuesta a utilizar incluso el sufrimiento de sus propios hijos como herramienta de manipulación. «Pequeños», les dije agachándome para estar a su altura, «ustedes no hicieron nada malo. Los amo profundamente, pero sus padres tomaron decisiones muy graves que han roto nuestra familia. Cuando sean mayores, comprenderán por qué su abuela tuvo que alejarse». Nerea, parada detrás de ellos, intentó aprovechar mi momento de vulnerabilidad emocional. «Mamá, mira lo que estás haciendo. Estás castigando a inocentes por algo que nosotros hicimos. ¿Es esto lo que papá hubiera querido para su familia?» Mencionar a mi difunto esposo Emilio fue la gota que colmó el vaso. «Tu padre», le respondí con voz temblorosa de indignación, «trabajó toda su vida para que tuviéramos seguridad económica. Él se habría sentido traicionado y avergonzado de saber que su propia hija
Intentó robar todo lo que construimos juntos. Después de que se marcharan, tomé una decisión que transformaría completamente el rumbo de mi vida. Durante las siguientes semanas comencé a pasar cada vez más tiempo en mi residencia recuperada de Marbella, alejándome gradualmente de la rutina sevillana que me recordaba constantemente los vínculos familiares destrozados. Pero lejos de convertirse en un refugio solitario de amargura, mi estancia en la costa mediterránea se transformó en algo completamente inesperado. A través del licenciado Jiménez conocí a María Carmen Vega, presidenta de una asociación andaluza que defendía los derechos de adultos mayores víctimas de abuso patrimonial familiar. Elena, me dijo durante nuestra primera reunión en un café malagueño, tu historia es desafortunadamente más común de lo que la gente imagina. Cada mes recibimos denuncias de ancianos cuyos propios familiares intentan despojaros de sus bienes utilizando métodos cada vez más sofisticados. María Carmen me propuso convertirme en portavoz de su organización, compartiendo mi experiencia para ayudar a otros adultos mayores a identificar y defenderse contra este tipo de estafas familiares. La idea de transformar mi dolor personal en una herramienta de protección social me llenó de un propósito renovado. Durante los meses siguientes, comencé a dar charlas en centros comunitarios de toda Andalucía, explicando las señales de alarma que había ignorado y los recursos legales disponibles para defenderse. Mi historia resonaba profundamente con audiencias que habían vivido situaciones similares o que temían enfrentarlas en el futuro. Mientras tanto, las noticias sobre Adrián y Nerea continuaron llegando a través de conocidos mutuos. La presión económica y legal había fracturado completamente su matrimonio. Adrián, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos, había comenzado a culpar exclusivamente a Nerea por convencerlo de participar en el esquema fraudulento. Tu hija ha solicitado el divorcio, me informó discreta una vecina de su antigua urbanización. Aparentemente, Adrián se volvió muy agresivo cuando perdieron el apartamento donde vivían. No pudieron pagar la hipoteca después de que se cancelara tu ayuda mensual. La separación se había vuelto tan tóxica que habían necesitado mediación judicial para establecer la custodia de Iker y Aitana. Ambos padres habían intentado utilizarlos como peones en su guerra personal, creando un ambiente doméstico devastador para los pequeños. Mi nueva vida en Marbella, aunque solitaria en términos familiares, se había llenado de propósito y dignidad recuperada. Había establecido una rutina saludable, caminatas matutinas por la playa, trabajo voluntario con la Asociación de Derechos de Ancianos y tardes dedicadas a la lectura en mi terraza con vista al Mediterráneo. 6 meses después de recuperar mi hogar, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás creí posible después de la devastación familiar que había experimentado. Cada mañana despertaba en mi dormitorio con vista al mar, sintiendo una paz interior que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que había vivido durante los primeros días de esta crisis. La Asociación de Defensa de Ancianos se había convertido en mi segunda familia. María Carmen y yo habíamos desarrollado una amistad profunda, basada en experiencias compartidas de traición familiar y recuperación personal. Juntas habíamos ayudado a más de 30 personas mayores a identificar y combatir estafas patrimoniales, convirtiendo mi dolor personal en un instrumento de justicia social. «Elena», me comentó María Carmen durante una de nuestras caminatas vespertinas por el paseo marítimo, «tu testimonio ha inspirado a muchas personas a defenderse cuando creían que no tenían opciones. Has salvado patrimonios familiares que representan décadas de esfuerzo honesto. Las consecuencias para Adrián habían sido tan devastadoras como anticipábamos. Su expediente criminal permanente había destruido completamente sus oportunidades laborales en el sector turístico donde había trabajado anteriormente. Las empresas hoteleras realizaban verificaciones de antecedentes que automáticamente descartaban a candidatos con historial de estafa patrimonial. Nerea, por su parte, había intentado rehacer su vida trasladándose a Valencia con los niños, buscando distancia geográfica de las consecuencias sociales de su escándalo.
Sin embargo, las dificultades económicas la perseguían constantemente. Sin mi apoyo financiero mensual, había tenido que aceptar trabajos de medio tiempo mal remunerados que apenas cubrían sus gastos básicos. El divorcio se había finalizado después de una batalla legal brutal que consumió los pocos recursos económicos que les quedaban. La custodia compartida obligaba a Iker y a Aitana a vivir entre dos hogares inestables, creando una situación que los psicólogos infantiles describieron como altamente perjudicial para su desarrollo emocional. Una tarde de primavera, mientras regaba las plantas de mi terraza restaurada, recibí una llamada inesperada. Era Iker, ahora de 13 años, hablando desde el teléfono de una amiga de su madre. «Abuela Elena», me dijo con una voz que había madurado considerablemente en estos meses. «Sé que no debería llamarte, pero necesito que sepas algo importante. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, y creo que entiendo por qué tuviste que alejarte de nosotros». Sus palabras me conmovieron profundamente, pero mantuve la cautela emocional que había desarrollado. «Iker, mi nieto querido, me alegra saber que estás reflexionando sobre estos temas difíciles. ¿Cómo están tu hermana y tú?» «Estamos bien, abuela, pero extrañamos mucho los tiempos cuando éramos una familia normal», confesó con honestidad desarmante. «Mamá llora mucho cuando cree que no la vemos. Y papá... bueno, papá casi nunca nos habla de otra cosa que no sean sus problemas legales». Le expliqué suavemente que, aunque mi amor por él y su hermana permanecía intacto, las acciones de sus padres habían creado una situación que requería distancia protectora. «Cuando seas adulto y tengas tu propia familia», le dije, «comprenderás completamente por qué la confianza rota tiene consecuencias permanentes». Después de colgar, reflexioné sobre la extraña sensación de completitud que había encontrado en mi nueva existencia. Mi casa de Marbella se había convertido en algo más que una residencia. Era un símbolo tangible de dignidad recuperada y autonomía defendida exitosamente. Las tardes las dedicaba a escribir mis memorias, documentando meticulosamente toda la experiencia para futuras generaciones de mujeres mayores que podrían enfrentar situaciones similares. Mi relato se había convertido en una guía práctica de supervivencia contra el abuso patrimonial familiar. Al anochecer, mientras contemplaba el horizonte mediterráneo desde mi balcón restaurado, sentía una satisfacción profunda que no había experimentado en décadas. Había perdido una familia, pero había recuperado algo infinitamente más valioso: mi dignidad, mi autonomía y la certeza inquebrantable de que nadie volvería a aprovecharse de mi bondad maternal. Esta nueva realidad era solitaria, sí, pero también era auténtica, segura y completamente mía.